Ya, vamos a realizar el proceso de análisis de varianza con un ejemplo con 5 tratamientos y trabajando con lo que es el software Minitab. Perdón, 4 tratamientos. 4 tratamientos. ¿Cómo se ingresa la data en el Minitab? En la parte de abajo está el ingreso de datos y en la parte superior es la pantalla de salida. Ya tenemos en la primera columna 7 repeticiones para la primera temperatura, 7 repeticiones para la segunda temperatura, y de igual manera 7 repeticiones para la tercera y para la cuarta. La segunda columna es la que se refiere a la variable respuesta. ¿Cómo se realiza el análisis de varianza? Nos vamos al menú estadísticas, vamos a la ANOVA y luego a la opción un solo factor. Picamos en un solo factor y acá me da 2 cajones para ingresar la respuesta. Como yo sé que la variable respuesta es la duración de la bacteria, colocamos duración en el primer cajón, seleccionamos y ya se ingresó. El factor en estudio vendría a ser la temperatura, picamos en temperatura, seleccionamos y ya se ingresó. Aparte, es interesante también hacer las gráficas, la gráfica de diagrama de caja de datos, para ver cómo se comporta la bacteria a diferentes temperaturas. Colocamos aceptar y en el botón de comparaciones vamos a hacer la prueba de comparaciones múltiples de Tukey. Pulsamos aceptar y nuevamente aceptar. Y acá tenemos ya la gráfica de cajas. Esta gráfica nos permite observar cómo se comporta la duración de la bacteria para diferentes temperaturas. Esta es una gráfica de cajas que me muestra el cuartil 1, la mediana, el cuartil 3, el rango intercuartílico, los bigotes y el tamaño de la muestra, que en este caso serían 7 medidas de la duración de la bacteria. Este punto central no es sino la media aritmética, igualito para cada uno de ellos. Acá se puede observar así brevemente que la temperatura 1 y 2 como que no difieren significativamente, pero sí la temperatura 1 y 2 difiere de temperatura 3 y temperatura 4. Para ver si realmente difieren, tendríamos que hacer la prueba de Tukey, que la vamos a realizar luego de el análisis de varianza. Respecto al análisis de varianza, inmediatamente nos salió la fuente de variación, que es temperatura. Grado de libertad tiene 3 porque habían 4 temperaturas, menos 1, 3. El total de datos eran 28 datos, menos 1, 27. Y el error sale por diferencia, 27 menos 3, 24. También tenemos la suma de cuadrados para la temperatura, la suma de cuadrados para el error y la suma de cuadrados total. El cuadrado medio no es sino la suma de cuadrados entre los grados de libertad, tanto para temperatura como para error. El F calculado sale como cociente entre el cuadrado medio de la temperatura sobre el cuadrado medio del error. Ese valor es 164. Y finalmente tenemos el valor de P, que es 0,000, mucho menor al alfa, que es 0,05. El alfa a nivel de significancia se había establecido como 0,05. Por lo tanto, al salir P 0,000, mucho menor que el nivel de significancia, eso nos se interpreta como que existe diferencia altamente significativa entre los niveles de temperatura respecto a la duración de la bacteria. Este valor R cuadrado también es súper importante. Al salir casi cercano a 100%, significa que nuestro análisis es bastante acertado, y el R cuadrado ajustado, que es 94,77%. Acá tenemos
intervalos de confianza para cada uno de los tratamientos, en este caso cada una de las temperaturas, con sus respectivas medias y sus respectivas desviaciones estándar. Estos intervalos de confianza nos indican cómo es el comportamiento entre ellos. Para intervalos de confianza que se traslapan o que se intersectan, no hay diferencia significativa. Y aquellos intervalos de confianza que no se intersectan o no se traslapan, significa que sí hay diferencia significativa. En este caso, el tratamiento 1, que vendría a ser la temperatura 1 y la temperatura 2, se están intersectando. Por lo tanto, la temperatura 1 y la temperatura 2 no difieren significativamente. Y eso se ve claramente en el gráfico, pues. El gráfico me dice de que hay una ligera baja para la temperatura 2, pero no hay diferencia significativa. Pues el promedio era media 2,7 y el promedio para la segunda temperatura es 2,6. En cuanto a la temperatura 3 y la temperatura 4, también hay diferencia significativa entre ellas, aunque están muy cercanos, pero al no traslaparse o al no intersectarse significa que no hay diferencia significativa entre la temperatura 3 y la temperatura 4. Resumiendo, la temperatura 1 con la temperatura 2 no difiere, pero la temperatura 1 difiere de la 3 y de la 4. De igual manera, la temperatura 2 difiere de la 3 y difiere de la 4. Para ver a través de la prueba de comparaciones múltiples, de la prueba de comparaciones múltiples de Tukey, también se puede observar cuando comparamos la temperatura 1 respectivamente una por una con la temperatura 2, la 3 y la 4. Acá tenemos la diferencia entre 1 y 2, entre 1 y 3 y entre 1 y 4 y sus respectivos intervalos de confianza. Esta gráfica me dice que si ese intervalo de confianza contiene al 0, significa que son dos temperaturas que no difieren significativamente. En este caso, como estoy comparando la temperatura 1 con la temperatura 2 y contiene al 0, significa que no difieren significativamente. Sin embargo, la temperatura 1 con la temperatura 3 sí difiere. La temperatura 1 con la temperatura 4 sí difiere. ¿Por qué? Porque no contiene al 0. De igual manera se hace el análisis de la temperatura 2 con la 3 y la 4. Tampoco contienen al 0, por lo tanto la 2 difiere con la 3 porque no contiene al 0 y la 2 difiere con la 4 porque no contiene al 0. Y finalmente hace la última comparación de la temperatura 3, la temperatura 3 con la temperatura 4. Aparentemente está muy cercano al 0, pero no lo contiene, por lo tanto hay diferencia significativa. Y eso se ve en el gráfico también. Aunque hay poca variación, hay una disminución pequeña, pero de todas maneras, al hacer la prueba de Tukey se ve de que está cercano al 0, pero no lo contiene. Por lo tanto, hay diferencia significativa entre la temperatura 3 con la temperatura 4. Finalmente, hay un resumen acá, donde se puede agrupar la información. Aquellas temperaturas que tienen la misma letra son las que no difieren. En este caso, la temperatura 1 y la temperatura 2. Y la temperatura 1 difiere de la 3 y de la 4. Tienen diferentes letras. De igual manera, la temperatura 2 con la 3 y la 4, por tener diferentes letras. Eso sería todo el análisis, brevemente, para el análisis de varianza para un diseño completo al azar.